Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Yo soy Iranzi Peraza y desde el Parque Ritán en Beijing, la capital de China, los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora cargada con la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @Zona Verde Telesur, en la página de Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Ahora veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. En Italia existe un ejemplo de construcción ecológica llamado Bosco Verticale. Se trata de un complejo de 2 rascacielos de 111 y 78 metros de altura, situados en la vía Federico Confalonieri y la vía Gaetano de Castiglia, en Milán. Bosco Verticale dispone de edificios que se encuentran completamente cubiertos de vegetación, con más de 900 árboles, 5.000 arbustos y 11.000 plantas florales, ubicadas en terrazas que abarcan casi 9.000 metros cuadrados de construcción. En 2014, año de su inauguración, el complejo de edificios ganó el Premio Internacional de Rascacielos, un galardón semestral otorgado por la ciudad alemana de Frankfurt y el Museo Alemán de Arquitectura. Su jurado calificó las torres como un ejemplo sorprendente de una simbiosis de arquitectura y naturaleza. Aunque esta obra es un ejemplo de balance entre lo ecológico y lo urbano, su elevado costo hace que sea inviable para ser replicado a una escala más extensa o para uso habitacional. La Amazonía brasileña representa alrededor de 2/3 de la selva tropical más grande del mundo, por lo que su destrucción significaría la pérdida de uno de los biomas más importantes en la lucha contra el cambio climático. Según el reporte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, del 1 al 7 de septiembre hubo más de 18.000 focos detectados por satélite en la región brasileña de la Amazonía. Esto es 9,74% más que en todo septiembre de 2021, lo cual es alarmante. Organizaciones de protección denuncian que este podría ser uno de los peores meses para este pulmón vegetal desde que se tienen registros. Entre estas, la ONG Observatorio do Clima también declaró que dicho bioma está bajo ataque intenso de fuerzas criminales que, estimuladas por el gobierno federal, promueven la mayor oleada de destrucción y degradación de la floresta en casi 2 décadas. Actualmente, la tala y los incendios forestales se han disparado a niveles sin precedentes bajo la administración del presidente Jair Bolsonaro, quien es promotor de los agronegocios y sus prácticas extractivistas y de poco respeto por la naturaleza. Hacemos una pausa, pero antes te damos algunos consejos para la protección de las abejas. Algunos consejos para la protección de las abejas. Crea en las áreas verdes de tu hogar jardines con plantas de flores como margaritas y rosas. Disminuye la frecuencia de poda de tu jardín. Así permitirás que crezcan flores que son parte de su alimentación. Evita el uso de pesticidas en tus plantas. De esta manera no causarás la disminución de sus poblaciones.
Regresamos con Zona Verde, el informativo ambiental de Telesur. Las abejas constituyen uno de los principales grupos de insectos responsables de la polinización de diversas especies vegetales, tanto silvestres como las destinadas a la alimentación humana. Sin embargo, el uso extendido de los agrotóxicos ha mermado sus poblaciones hasta niveles alarmantes. Hoy abordaremos algunas iniciativas para la recuperación de estos nobles y valiosos insectos fundamentales para el equilibrio de la Pachamama. Veamos. Expertos estiman que las abejas en Europa garantizan la polinización de más del 80% de los cultivos y plantas silvestres, y su contribución a la agricultura en productos como polen, jalea real y cera de abeja se traduce en por lo menos 22.000 millones de euros al año. En Inglaterra, conservacionistas de abejas han descubierto miles de abejas silvestres poco comunes cerca de los jardines del Palacio de Blenheim. I came in with a very little expectation, probably built on what people normally talk about, that the bees have not survived Varroa, have not survived disease, they're under considerable pressure from forage, things like that. So I thought if I found 6 to 10 colonies that we would potentially have a living population. In the first year we found 17. El descubrimiento de un mayor número de colonias de abejas nativas en esta región inglesa es alentador y sirve de referencia para futuros esfuerzos de conservación de estas especies. It's our responsibility to translate what we found here into other parts of the world. So we are not mixing subspecies of honeybees and mixing diseases, mites, etc. And it'll be negligent of us not to recognize that there are these ecotypes of bees that are unique to ecosystems. They are absolutely unique, and they're unique to cultures as well. La protección de las colonias de abeja recientemente descubiertas es un paso fundamental para garantizar la permanencia en el tiempo de sus genes, ya que estos insectos pueden ser las últimas descendientes de las abejas nativas de Gran Bretaña. En Brasil, las especies de abeja nativas sin aguijón han llamado la atención por el potencial uso de su miel para su producción y su uso en la cocina, lo que también incentiva su protección. Actualmente se realizan pruebas de ADN para verificar este hallazgo y ampliar las medidas de protección sobre la población. E vimos em conjunto que existia várias abelhas que estavam em extinção, né? E nós fomos estudar para saber por que essas abelhas estavam em extinção. E vimos que não era só as abelhas que estavam em extinção, era a natureza que estava em extinção. En áreas tropicales y subtropicales del mundo se han identificado unas 550 especies de abejas sin aguijón y unas 250 se encuentran en Brasil. De acuerdo con cifras de la Corporación de Investigación Agrícola Embrapa de Brasil, gracias a las investigaciones desarrolladas desde hace más de 5 años por pioneros como Luis Lustosa, se están tomando en cuenta estas abejas que no pican para la producción de miel, ya que actualmente la mayor parte de la miel proviene de abejas no nativas, traídas desde Europa y África. Nosso desafio é fazer com que o mel, que é um elemento que é tradicionalmente consumido por várias populações do Brasil, por vários povos tradicionais, povos indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, e que é consumido há várias gerações, passe a ser um negócio para essas populações. Las abejas nativas de Brasil, a diferencia de sus contrapartes de otras latitudes, se alimentan exclusivamente de la fruta y polen de árboles frutales y de aguacates autóctonos y son cruciales para su polinización. Por esto, los apicultores dependen de mantener un bosque sano para la protección de las abejas productoras de miel. La protección de las abejas también ha significado la confrontación con grandes intereses agroindustriales. Tal es el caso de México, donde la líder indígena maya, Lady Pech, conocida como la defensora de las abejas, dio una batalla contra la multinacional Monsanto por la protección de tan importantes insectos. Lucha que le valió el mérito de recibir en el año 2020 el Premio Ambiental Goldman 2020 por la región de Norteamérica. Cuando me di cuenta que
empezaron a deforestar grandes extensiones de selva. Cuando me di cuenta que se empezaron a morir mis abejas por las fumigaciones aéreas, eso nos preocupó mucho. Decidimos organizarnos entre comunidades. Desde el año 2012, el gobierno mexicano otorgó permisos a Monsanto para cultivar soya genéticamente modificada en 7 estados mexicanos. En el proceso fueron taladas grandes áreas de bosques de alta biodiversidad. Unas 250,000 hectáreas se establecieron para este lucrativo rubro. En México tienen un tratado internacional donde se compromete a consultarnos a los pueblos indígenas cuando un proyecto ponga en riesgo la vida de los pueblos indígenas. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de que se dio el permiso sin habernos consultado, nosotros por eso decidimos ampararnos. La reacción fue de confrontación. Nos empezaron a confrontar, nos empezaron a amenazar, empezaron a desprestigiarnos como comunidades, como líderes indígenas. Miedo no lo sentí porque me vi en una unidad de pueblos mayas. Frente a esta decisión inconsulta, la líder maya encabezó una coalición de productores y apicultores que luchó por detener las siembras de soya genéticamente modificada de Monsanto en el sur de México. El resultado fue que la Corte Suprema de México decidió que los derechos constitucionales de los mayas habían sido vulnerados y suspendió los cultivos de la multinacional Monsanto, y en el año 2017 se procedió a revocar los permisos que tenía para realizar estas siembras tan perjudiciales para el ambiente y medios de vida de los pueblos originarios. Eso nos da una enorme satisfacción como pueblos indígenas. Sentí que dimos un gran paso en resistencia por la tierra, en resistencia por nuestros bosques, por el agua. En el caso mexicano, la protección de las abejas implicó una lucha directa contra grandes intereses ligados a los agronegocios. Actualmente la protección de las abejas como recursos vitales de la seguridad agroalimentaria de los pueblos significa una realidad multifactorial que pasa por la recuperación de poblaciones nativas, la investigación científica y genética, la exploración de nuevos hábitos alimenticios y hasta la confrontación con los grandes capitales industriales que ponen en riesgo el equilibrio del planeta solo para sostener un modelo extractivista y que niega el derecho a la vida tanto de la especie humana y el resto de la naturaleza. Es tiempo de revisar lo que ha circulado esta semana en materia de ecología y ambiente, pero también lo que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestro usuario en Twitter, Zona Verde Telesur, y nuestra página de Facebook, Zona Verde Telesur. Revisemos. En la red social Twitter, la cuenta @crónicasdefauna desde España compartió una imagen de los osos polares y reflexiona sobre las consecuencias del cambio climático. Es una de las especies que más van a ser perjudicadas por el calentamiento global, pero para entender el porqué hay que conocer su biología. En la misma plataforma, la cuenta @ence_de_ciencia difunde una foto de huevos de pulpo a punto de eclosionar. De los miles de pulpos que nacen, solo una muy pequeña cantidad logrará llegar a la vida adulta. El resto servirá de alimento para la fauna marina, incluidos peces, cangrejos y otros pulpos. En la red social Facebook, la publicación del usuario Manuel Rivas, desde Venezuela, muestra varios mapas con ecosistemas de Venezuela, selección de áreas mayores a 500 metros para el estudio de sistemas montañosos. En tanto, la usuaria Yoha Art compartió imágenes de hongos y salamandras, debido a que diversas especies de hongos y salamandras son altamente afines a ecosistemas con alta humedad. Estos comparten en muchas ocasiones el hábitat. Se puede generar fotos tan impresionantes y bellas como estas.
Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos sobre cómo El Salvador está promoviendo la agricultura orgánica como una vía para proteger el medio ambiente y garantizar la alimentación sana y suficiente de las familias campesinas. Pero antes les contaremos sobre los resultados de un estudio reciente sobre la cantidad de especies de abejas en el mundo. ¿Sabías que? El primer atlas de especies de abejas del mundo fue publicado en el año 2020 en la revista Current Biology y consistió en un mapa de la diversidad de abejas a través de la verificación global combinada de casi 6 millones de registros públicos, determinando que en total existen más de 20.000 especies de abejas diferentes. Regresamos con más de Zona Verde. El Salvador está promoviendo la agricultura orgánica como una vía para proteger el medio ambiente y garantizar la alimentación sana y abundante de miles de familias campesinas. Roberto Hugo Presa, nuestro corresponsal de Telesur en ese país, visitó una finca donde se cultiva a base de productos orgánicos. Veamos más en el siguiente reporte. Gustavo es un agricultor que cultiva la tierra desde hace 50 años, pero desde hace 5 desechó los productos químicos y ahora utiliza abono orgánico en los cultivos. Tal vez usábamos algún veneno, glifosato y todo eso es dañino para la tierra, pues porque queda en la tierra. Una planta ya se da toda raquítica, ¿va? Y así no va, con el orgánico tiende a trabajar el palo a su naturaleza, ¿va? Gustavo es parte de un proyecto agroecológico que desarrollan excombatientes del conflicto armado. Están cultivando una finca en el occidental departamento de Santa Ana, utilizando productos orgánicos, ya que están convencidos que los daños al medio ambiente y a la salud que causan los productos tradicionales. Nosotros como agricultores nos afecta mucho cuando es producto químico. Fíjate que tenemos varias personas que están padeciendo insuficiencia renal. Y ese es producto también de los productos químicos. Entonces nosotros venimos y empezamos a plasmarlo. La idea de hacer solamente cosas orgánicas. El abono, herbicidas y fungicidas son elaborados por ellos mismos con productos extraídos de la naturaleza. El abono orgánico lo elaboran de rastrojos, gallinaza o estiércol de ganado, y los fungicidas también son orgánicos, una tarea que no ha sido fácil. Hemos tenido barreras, como decir, acá la gente no cree, digamos, que la agroecología es un proceso de transformación y que pueden tener mejora en sus cultivos, ¿verdad? Pero sin embargo se han visto los resultados. 3 años son muy buenos resultados que nosotros podemos presentar, es decir, cultivos muy desarrollados. Los cultivos orgánicos también evitan la contaminación de ríos y de la tierra, pero además se garantiza que las familias más pobres cultiven sus parcelas para que tengan una alimentación sana. La agroecología te da distintas aristas, te da la bondad de la protección ambiental, te da la bondad en salud y te da la bondad en nutrición. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, seguridad también y estabilidad para las mujeres que son las jefas de hogares, somos las jefas de nuestras casas. Entonces, vamos en ese sentido. Si no logramos cambiar la visión o las prácticas que llevamos hasta la ahorita, como te digo, vamos a sembrar veneno y por ende vamos a cosechar veneno. Estos agricultores almacenan agua lluvia durante el invierno, la cual será utilizada para regar los cultivos en el verano, aprovechando así todos los recursos que da la naturaleza. Roberto Hugo Presa, Telesur, Santa Ana, El Salvador.
La polinización es uno de los procesos ecológicos más importantes para la humanidad, ya que de él dependen la producción de frutos y semillas, que son la base para la producción agroalimentaria mundial. En el siguiente dato ambiental de esta semana exploraremos algunos elementos de la polinización y los factores que intervienen en esta vital dinámica. Veamos. Un estudio del año 2016 estimó que alrededor de 1,4 millones de puestos de trabajo dependen directamente de los polinizadores, mientras este proceso ecológico es un servicio que se presta de forma gratuita, pero que se encuentra cuantificado en decenas de miles de millones de dólares. Y de acuerdo con cifras de la FAO, más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. Entre los animales que se encuentran cumpliendo con esta función ecosistémica se encuentran las abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso algunas especies de murciélagos. Los cultivos productores de frutas y hortalizas son particularmente dependientes de estos polinizadores y forman una parte importante de la dieta humana. Sin embargo, las poblaciones de estos organismos se encuentran actualmente en un declive preocupante. Aproximadamente el 35% de los polinizadores invertebrados, especialmente abejas y mariposas, y alrededor del 17% de los polinizadores vertebrados, como murciélagos y aves, están en peligro de extinción a nivel mundial. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, cada semana te presentamos la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo polinización. Polinización. La polinización es un proceso ecológico de gran importancia. Consiste en la transferencia de granos de polen de la parte masculina de una flor, antera, a la parte femenina, estigma, de otra o de la misma flor. El resultado de la transferencia de polen es la fecundación de la planta, dando origen a las semillas y frutos, y puede llevarse a cabo por el viento o el agua, pero en la mayoría de las plantas el proceso es llevado a cabo por animales polinizadores, como mariposas, abejas, colibríes, murciélagos y muchos otros. Antes de finalizar la edición de Zona Verde de esta semana, te invitamos a conocer la montaña más alta de Gales en la isla de Gran Bretaña. Se trata de Snowdon, con una altitud de 1085 metros sobre el nivel del mar. Este macizo se encuentra protegido en el Parque Nacional Snowdonia y está compuesto por numerosas montañas. Es además uno de los destinos favoritos de excursionistas año tras año. Veamos más en el Destino Verde de esta semana. El Parque Nacional Snowdonia fue establecido en 1951 como el tercer parque nacional de Inglaterra y Gales. En esta región de la Gran Bretaña se encuentra la montaña más alta de Inglaterra y de Gales, la montaña Snowdon. El hábitat y la vida silvestre de Snowdonia ha sido muy importante para el Reino Unido y Europa, ya que el 20% de toda esta región se encuentra protegida bajo la legislación comunitaria por la Directiva de Hábitats de Europa, establecida como zona especial de conservación. Este parque nacional abarca una superficie de 2.142 kilómetros cuadrados y se encuentra ubicado al noroeste de Gales. Esta área protegida está habitada por más de 26.000 personas y atrae millones de visitantes cada año, ya que es el tercer parque más visitado de Inglaterra y de Gales. En su territorio se encuentra el lago más extenso de Gales y su hidrografía es tan importante que contiene 3 humedales Ramsar de importancia internacional. Los bosques bajo protección de este parque son caducifolios, es decir, pierden sus hojas antes del invierno. Entre ellos destacan el roble galés, abedules, fresnos, avellanos y grandes coníferas, en tanto que la fauna de la Snowdonia se distingue por las nutrias, hurones, cabras salvajes y martas. Con relación a sus aves, destacan los cuervos, halcones peregrinos, águilas pescadoras, merlines y milanos reales. Sin dudas, este hermoso paraje natural de la Gran Bretaña es un lugar único y de especial conservación.
Y así ponemos punto final al programa de hoy. No olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Iranzi Peraza y fue un placer acompañarles desde el Parque Ritán en Beijing, la capital de China. Será hasta la próxima.